Y ese activador precisamente es lo que les mostré relacionado con los microorganismos, principalmente con infecciones virales. Se ha visto que tienen un juego muy importante en la detonación de la misma, ¿sí? Ya vimos que son 3 mecanismos diferentes, que es la de espectador o vecino, también se le conoce como activación por vecindad, mimetismo molecular o las señales de los TLRs. Hay otros factores, por ejemplo, aquí les estoy hablando que las infecciones virales suelen asociarse mucho a la detonación de las enfermedades autoinmunes, pero también los patógenos no siempre resultan tan malos, pues se ha visto que algunas infecciones pueden proteger contra las enfermedades autoinmunes. Hay datos muy importantes, entre ellos los que más se han tomado en cuenta para hacer este señalamiento. Estudios epidemiológicos indican que la reducción de infecciones aumenta la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple. Y por otro lado, ya en modelos experimentales de la enfermedad NOT, que es un modelo murino de la diabetes tipo 1, se ha visto que se retrasa la manifestación de la diabetes tipo 1 en ratones cuando estos están infectados o han sido infectados. Entonces, por eso les puse esa imagen haciendo alusión a que los patógenos, pues, no siempre resulta tan malo. Y el por qué no siempre resulta tan malo es a lo que he venido señalándoles desde tiempo muy atrás, en donde la educación de nuestro sistema inmune juega un papel muy importante. Otros factores que van a estar relacionados con esto van a ser las neoplasias y factores hormonales. Se ha visto que en el caso de las neoplasias que tienden a, una vez que aparecen estas, tienden a desarrollar procesos autoinmunes y principalmente se ve relacionado con aquellas en donde los antígenos son poco abundantes, generalmente van a ser específicos de la etapa gestacional. Entonces, como son tan escasos, pues normalmente no pasan por todos estos mecanismos de tolerancia y cuando aparece un proceso tumoral en donde estos antígenos se sobreexpresan, pues hay un reconocimiento como algo extraño y esos antígenos, aunque están muy pocos dispersos en nuestro organismo de forma natural, pues van a ser reconocidos y comenzarán a detonar este tipo de enfermedades. Y por último, las cuestiones hormonales. Se sabe que las enfermedades autoinmunes, la mayoría de ellas somos más propensas las mujeres a padecerlas que los hombres. Un ejemplo bien claro de esto sería, por ejemplo, el lupus eritomatoso sistémico, en donde hay muchas relaciones que se manejan, pero bueno, una de las que más se destaca, se dice que entre 5 y 9 personas con lupus eritomatoso van a ser mujeres por cada hombre, ¿sí? Y esto puede variar el dato dependiendo de la consulta que hagamos, pero sí hablamos en la mayoría de ellas que la proporción más importante de personas con autoinmunidad son las mujeres. Hay solo una enfermedad en la que el proceso era al revés, eran más los hombres, que es la de... Dios. Ay, no. Ahorita se las menciono, pero bueno, es una enfermedad en donde el antígeno son las membranas basamentales, tanto de los pulmones como de los riñones. Y la razón es porque esta enfermedad o este reconocimiento autoinmune se suele dar por una activación de partículas, principalmente por los asbestos. Entonces se asocia con un proceso más ocupacional y quienes ocupan más este tipo de trabajos en donde entran en contacto con estas fibras, como insisto, puede ser el asbesto, que no es la única, ¿sí? Pueden ser algunas partículas como, pues, diversos polvos. El caso es que antes se asociaba más a los hombres porque eran quienes exclusivamente tomaban este tipo de trabajos y estaban expuestos a estos contaminantes. En la actualidad eso se ha reducido un poco y hay una proporción un tanto más pareja entre hombres y mujeres, pero de ahí en fuera la mayoría tiroiditis de Hashimoto, miastenia grave, lupus eritomatoso, artritis reumatoide, esclerosis múltiple,
en su mayoría hablamos más de mujeres que de hombres. ¿Y cómo se ha manejado esto? Bueno, pues lo que se ha visto es que juega un papel muy importante los andrógenos, ya que los andrógenos tienden a manejar un perfil más supresor y en el caso de los estrógenos, una hiperactividad. Y como ustedes recuerdan, la enfermedad autoinmune o los mecanismos de la enfermedad autoinmune pertenecen a la hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3. Las enfermedades autoinmunes se pueden clasificar de una forma muy sencilla, que es hablar de las localizadas y las sistémicas. Sin embargo, hay ahí un juego muy importante entre el cruce o la división de lo que sería localizado y lo que sería sistémico. ¿Por qué? Porque resulta que hay enfermedades que el detonante o el antígeno que se reconoce en realidad es localizado, inicia como una autoinmunidad localizada, pero estos antígenos resulta que luego los encontramos distribuidos en diversas células. Y entonces, aun cuando la enfermedad empezó su manifestación de forma localizada, poco a poco va migrando hacia el proceso sistémico. Haciendo bien notoria esta clasificación, podemos mencionar, por ejemplo, dentro de las localizadas o específicas de órgano a la enfermedad de Hashimoto, en donde se producen anticuerpos contra la tiroides. Perdón. Y en las enfermedades autoinmunes sistémicas o no específicas de órgano, tenemos al lupus eritomatoso sistémico, que es uno de los mejor estudiados y comprendidos como enfermedad autoinmune, aunque aún le falta mucho por aclararse, en donde vamos a tener anticuerpos y lesiones contra el tejido conectivo. Principalmente, vamos a ver que esto después va migrando y cada vez se vuelve un problema mucho más fuerte. El síndrome que les comentaba, de las que era más representativo en los hombres que en las mujeres, es el síndrome de Goodpasteur, perdón. Había otro ejemplo que quería tomar. Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de daño dentro de las enfermedades específicas de órganos? Tenemos dos mecanismos importantes. Uno sería la lesión celular directa y otra la producción de anticuerpos. Anticuerpos que pueden ser estimuladores o bloqueadores de diversas funciones. Los de lesión celular directa es cuando los linfocitos o anticuerpos se van a fijar al antígeno, vamos a activar complementos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y va a haber destrucción del tejido, que finalmente, como esto es persistente, va a presentarse la fibrosis hasta que llega la pérdida de la función. En el caso de los autoanticuerpos estimuladores o bloqueadores es cuando estos anticuerpos están dirigidos hacia receptores particulares de nuestras células, particularmente a sitios de unión a sus ligandos naturales. Y esto va a provocar o que haya neutralización de la misma o que haya activación. Al final, estos mismos mecanismos van a ser los que se van a presentar en las enfermedades sistémicas. Las diferencias es que en el localizado, el específico de órgano, pues estos procesos se van a quedar justo en un tejido muy delimitado. Y esto es cuando tenemos antígenos específicos de cada tejido. Por ejemplo, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, en donde el epítopo principalmente reconocido pues va a ser TSH o el receptor de la TSH. Entonces, esto hace que los anticuerpos que se producen solo vayan y dañen a la tiroides. En el caso de enfermedades como el lupus eritomatoso sistémico, en donde el antígeno detonante es el tejido conectivo, pues ¿dónde tenemos tejido conectivo, chicos? Tejido conectivo, perdón. En todas partes, ¿no? En todas partes, uniendo huesos, uniendo el hueso con músculo, etc., etc. Entonces está completamente distribuido y pues al final la manifestación va a ser sistémica, pero los mecanismos de daño prácticamente son los mismos, ¿sí? Ok, las enfermedades no específicas de órgano también se le conoce como una enfermedad autoinmunitaria sistémica, ya que la reacción se dirige contra una gran variedad de antígenos blancos y afecta a diversos órganos y tejidos, tanto por acción de las células B como las células T hiperreactivas.
Y aquí les tengo algunos ejemplos de estas enfermedades. Dentro de las específicas de órgano o localizadas tenemos a tiroiditis de Hashimoto, en donde sus antígenos van a ser la hormona estimulante de la tiroides, tiroglobulina o peroxidasa tiroidea, aunque aclaro que la más importante es la TSH. De hecho, aquí es donde inicia todo. En el caso de la anemia perniciosa, por ejemplo, los antígenos van a ser la membrana de las células gástricas parietales. Esto va a impedir la absorción de nutrientes y, por lo tanto, la disminución de la hematopoiesis, principalmente de eritrocitos. En el caso de la autoinmunitaria, vamos a tener antígenos eritrocitarios. Y por lo tanto destrucción de eritrocitos y la presencia de la anemia. En el caso de anemia hemolítica por fármacos, es el ejemplo que les platicaba el día de ayer, en donde vamos a tener algunos fármacos, principalmente antibióticos como la penicilina, que se pueden asociar como aptenos a los eritrocitos, formando el complejo portador apteno. Y bueno, de ahí, si no se retira el medicamento a tiempo, pues se puede desarrollar una anemia hemolítica autoinmunitaria, porque acuérdense que como apteno portador se producen anticuerpos contra apteno, contra portador y contra los neoantígenos. Y si se producen anticuerpos contra los portadores, pues terminamos desarrollando enfermedad hemolítica autoinmunitaria. En la enfermedad de Graves, el antígeno es el receptor para la TSH. En este caso, una vez que se une los anticuerpos a este receptor activan la función de la tiroides, lo cual desencadena una tiroiditis y pues finalmente hay que eliminarla para evitar el blanco o quitar el blanco de esta respuesta inmune. En el caso de la miastenia grave, los antígenos van a ser los receptores de acetilcolina, pero aquí es contrario a esto. En vez de activar la función, lo que se va a hacer es bloquear la función de estos receptores y por lo tanto se va a perder la capacidad de los músculos de relajarse y de contraerse y por lo tanto la pérdida de la expresión facial, porque principalmente estos anticuerpos se van a producir en los receptores de la cara o van a actuar en contra de los receptores de la cara. La no específica de órganos, pues tenemos a lupus eritomatoso sistémico, artritis reumatoide y esclerosis múltiple como las más representativas. Si se fijan, yo aquí les puse alrededor de menos de 10 ejemplos. Pero cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hablamos de más de 100 procesos diferentes, muchos de los cuales todavía está en discusión si realmente pertenecen a un mecanismo autoinmune o no. ¿Por qué? Por lo que les comentaba el día de ayer y al principio de esta clase, porque los detonantes de estas enfermedades no suelen ser nuestros propios antígenos, no suele ser ese factor directo hereditario, sino que suelen iniciarse con procesos completamente ajenos como pueden ser las infecciones o muchas otras cosas como la inflamación crónica, lo que les comentaba ayer con la enfermedad celíaca, en donde se da una inflamación crónica, esta es persistente y se acaban desarrollando el reconocimiento de nuestros autoantígenos. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. A mí me quedó una duda. Bueno. Sí, adelante. Bueno, ahí va mi duda. Me quedó una duda sobre los mecanismos en los que, si ocurre una enfermedad autoinmune. No entendí muy bien la activación por espectador. Es que en los diagramitas salía que la célula dendrítica ya tenía un autoantígeno ya unido sí, pues ya lo tenía unido y que era solamente las citocinas que provocaba la infección lo que provocaba la activación de que ocurriera. Pero ¿cómo llegó ese autoantígeno a una célula dendrítica? Por el mismo proceso inflamatorio. Generalmente cuando hablas de estos procesos inflamatorios, son procesos inflamatorios crónicos. Ok, entonces eso hace que como la célula dendrítica fagocite o adquiere propios antígenos.
antígenos Ajá. propios. Ah, ok. Así es, acuérdate siempre que hay lesiones más, simplemente te das un golpe y en el momento que das un golpe va a haber lesión y cuando hay lesión hay expresión de DAMS, acuérdense de ellos. Y los DAMS van a ser indicadores de un proceso infeccioso de que hay un daño, algo está mal. Las células dendríticas, acuérdense que son las primeras en estar ahí. Entonces van a capturar esto. No, acuérdense que la dendrítica no es necesariamente que haya un reconocimiento específico. Ella en lo que se basa para hacer esa captura es en la complejidad, en el tamaño, en las modificaciones precisamente de esos datos. La finalidad es destruirlo, no es tanto en ese sentido presentarlo, pero si a esto lo asocias, o sea, no, acuérdense que dentro de las dendríticas también hay tipos de dendríticas, hay fenotipos. Y hay aquellas que pueden realizar presentación cruzada, las que pueden presentar y activar mucho mejor a los linfocitos T para hacer la inducción hacia los T foliculares, etc., etc. Entonces, por eso insisto que es como un volado al azar, pero bueno, si te toca que fue una que es especializada para esto, lo captura, lo procesa, no porque, acuérdense que las dendríticas pueden endocitar, pero también hacen pinocitosis y de hecho es uno de los mecanismos para internalizar componentes de los más representativos. A través de la pinocitosis no hay un reconocimiento, simplemente estás capturando todo lo que se encuentra ahí y si dentro de esa revoltura que está el patógeno o lo que está haciendo daño, pues también van cosas que no son malas. El detalle está en que no debería haber un linfocito T que reconozca lo que ella trae, porque por eso pasamos por mecanismos de tolerancia. Pero si un linfocito T autorreactivo se nos escapó y a la par le toca cruzarse con esta célula dendrítica, pues ahí es donde puede ocurrir esa activación. Ahora, ya ahí tengo dos señales, tengo a la dendrítica, tengo al linfocito T, es decir, hay reconocimiento del TCR, que es la primera señal, tengo a las moléculas coestimuladoras, pero falta el microambiente. Acuérdense que ese microambiente es el que va a decir, estamos produciendo del perfil TH2, entonces estas células se van a diferenciar en TH2. No, fíjate que el ambiente es rico en TH1 y TH17. Pues entonces la célula se va a diferenciar hacia TH1 o a TH17. Y eso es lo que finalmente va a terminar desencadenando el proceso autoinmune. Las TH2 no son tan efectivas en los procesos autoinmunes. ¿Sí me expliqué, Natalia? Sí, o sea, es un conjunto ahora sí que de todo. Así Que es. se te acomode todo, que tenga célula T autorreactiva, que se presente la célula dendrítica que tenga un autoantígeno y que tengas una infección viral. Así es. Ok, sí, Y que gracias. heredes, porque por ejemplo dentro de los MHC, no todos los MHC tienen la misma fuerza para presentar autoantígenos. Estos MHC que les decía que eran predisponentes como el DR3, el 4, todos estos, una de sus características importantes por los cuales se les relaciona con posición en el desarrollo de enfermedades autoinmunes es que tienen una mayor capacidad de unir en su hendidura péptidos propios. Entonces ellos en vez de preferir al patógeno, al extraño, prefieren lo propio. Y eso también se vuelve un blanco para las terapias, porque entonces podríamos estar pensando, a ver, ¿qué está pasando en esos MHC o por qué se están expresando esos MHC? Y pues buscarle por ahí. ¿Sale? Sí, gracias. No, de nada. Adelante. A mí me gusta creer que todo tiene un porqué. El detalle está en que todavía no todos lo conocemos, todos los porqué. Falta muchos por respondernos. ¿Por qué? Porque luego digas, ¿y por qué tenemos un DR3 o un DR4 o por qué tenemos todo esto?
quiero pensar que en algo deben participar estos MHC también en las cuestiones de tolerancia, en todo eso, pero simplemente no conocemos todo. Estamos en ese proceso de tratar de definir qué es lo que está pasando. Adelante, Alejandro. Mi duda era, ahorita que vimos que había dos tipos como de enfermedades autoinmunes, específicas a órganos y generales, ambas son igual de difíciles de tratar con, o sea, con terapias, o sea, porque me imagino que una al estar en todo el cuerpo, pues es más difícil de hacerle llegar, ¿no? La terapia, o no, Siempre va a ser mucho más benigno, una enfermedad localizada, y entiéndase por benigno de no tan bueno, que una enfermedad sistémica. En el caso de, por ejemplo, la miastenia, no, la enfermedad de Graves, que el problema es la tiroiditis de Hashimoto, perdón, la tiroiditis, en donde lo que se reconoce es al receptor de la TH. Entonces, el tratamiento para esa enfermedad es bien sencillo, extirpar la tiroides. ¿Cuál va a ser después el tratamiento para ese paciente? Pues los tratamientos paliativos, ¿no? Estarle dando los sustitutos de las hormonas tiroideas para mantenerlo estable. Y eso es lo que mejor se podría hacer. ¿Por qué? Porque si tú quitas el antígeno, pues no hay mayor activación del sistema inmune, tratas de nivelar ese ambiente TH1, TH17 y puedes controlarlo. Claro, siempre es bien importante que tan temprano se identifique. Pero si hablas de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, como una esclerosis múltiple, en el caso de la esclerosis múltiple, el antígeno son las vainas de mielina. ¿Todos sabemos cuáles son las vainas de mielina, chicos? Yo no muy bien, me suenan, pero no exactamente, no sé cuáles. Ok, en los axones de las neuronas tenemos unos como protectores aislantes a lo largo de todo el axón y que están como en segmentos y son esas mentadas vainas de mielina, que lo que es que se manda una señal a través de esas vainas, las señales van migrando, ¿sí? Entonces, si nosotros producimos anticuerpos contra esas vainas, pues hay destrucción de las vainas de mielina y por lo tanto va a haber pérdida de la comunicación neuronal. Y esa pérdida me puede llevar a algo muy sencillo como un adormecimiento de las manos, como pérdida en la fuerza de las manos, como algo cada vez más grave como pérdida de la vista, pérdida del olfato, pérdida del oído, pérdida de el movimiento en las extremidades. Hasta una persona puede quedar cuadraplégica, hasta llevarnos a la muerte como consecuencia. Acuérdense que todas estas son enfermedades, más bien, esta en particular es considerada una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿cómo das un tratamiento para neutralizar a todo este antígeno? Porque el problema aquí es el antígeno que está siendo reconocido. ¿Cómo quitas las vainas de mielina de todo nuestro cuerpo? De todas las neuronas. Pues es prácticamente imposible. Por ejemplo, en esta enfermedad, que es donde se han encontrado como un mayor control en cuanto a las enfermedades, en cuanto a al control de la enfermedad, perdón, como tratamiento, un tratamiento efectivo. Insisto que en la enfermedad autoinmune hay muchos tratamientos paliativos, muchísimos, pero tratamientos curativos prácticamente no. Y en la esclerosis múltiple se ha encontrado que la administración de interferones logra controlar la enfermedad. Ahora, hay mucho en discusión porque esto no funciona para todos los pacientes y tampoco la efectividad es de un 100%, es baja, se considera como, si mal no recuerdo, máximo 50%. Y no en todos los resulta positivo, en algunos pacientes resulta que complica el proceso. No todos los pacientes, créanme que una persona con esclerosis múltiple, los estudios que le hacen para ver si es un probable receptor de interferones es exhaustivo.
Y hay muchos tratamientos ahorita. Algo que también me da gusto saber es que hay muchos tratamientos ya como terapias génicas que se han inclinado, por ejemplo, hacia los TCD8, hacia muchos lados, tratando de controlar a este tipo de enfermedades. Todavía falta mucho para poderlo lograr. En el caso del lupus eritomatoso sistémico, vamos por donde mismo. Hay enfermedades, por ejemplo, volviendo a la enfermedad de Graves, en donde los anticuerpos, acuérdense que las IgGs son transferidas de la madre hacia el feto, al producto. Y los bebés nacen, por ejemplo, con enfermedad de Graves, pero transitoria. ¿Por qué? Porque traen los anticuerpos circulando de mamá y esos anticuerpos comienzan a atacar a la tiroides del bebé. La diferencia aquí es que él no está produciendo esos anticuerpos, entonces igual el tratamiento pues se hace una plasmaféresis para retirarle a sus anticuerpos y dejarlo hasta que él produzca los propios. Y esta misma terapia, cuando una persona con enfermedad autoinmune tiene altos niveles de anticuerpos, de autoanticuerpos, se suele hacer, pero volvemos a lo mismo, serían tratamientos paliativos. Tratamientos curativos, pues no, yo todavía no conozco. Se utilizan mucho el tratamiento que se agotó ahora con la pandemia, los antipalúdicos, que se utilizan para la artritis reumatoide, para el lupus eritomatoso sistémico. Igual se utilizan para tratar de controlar el dolor, se han visto resultados que funcionan como supresores, porque son pacientes que normalmente están inmunosuprimidos, porque además se tienen la enfermedad, su sistema inmune los está atacando, entonces ¿cómo los controlas? Pues suprime a su sistema inmune. Y sus terapias son corticosteroides, son estos tratamientos antipalúdicos, que hay que bajar a su sistema inmune para que no les haga daño, pero bajas a su sistema inmune y también los haces, pues, personas con una mayor predisposición para el desarrollo de procesos infecciosos. ¿Sale? Entonces, sí, mientras más avance la enfermedad, mientras más sistémico sea, es mucho más difícil de controlar. Y algo que con esto se puede aclarar, Alejandro, es que una enfermedad localizada, si no la controlas adecuadamente y a una edad temprana, puede diferenciarse a una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque pasa semejante como con las alergias. Estás manejando ese perfil TH1, TH17 y eso puede hacer que después haya otro linfocito autorreactivo que reconozca otro antígeno. Hay una mayor exposición de antígenos propios. En el caso del lupus eritomatoso sistémico, yo les puse global, tejido conectivo, ¿no? Pero en realidad hay reconocimiento contra el DNA, contra el RNA, hay reconocimiento contra proteínas, solubles nucleares, hay reconocimiento de antígenos de plaquetas. Entonces, ¿cómo haces ahí? ¿A qué antígeno te enfocas? Por eso es que las terapias génicas se vuelven una ventana dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque pues entonces ya no te puedes enfocar al antígeno. El antígeno no puede ser tu blanco. Hay quienes van a ser tu blanco. Los linfocitos T, principalmente TH1 y TCD8. ¿Sí, chicos? No sé si aclaré tu duda, Alejandro. Sí, maestra, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí, yo tengo una. Adelante. Había dicho que estas enfermedades pueden ser por factores genéticos y que se heredan ciertos polimorfismos que las predisponen, pero como tal la enfermedad es hereditaria. Sí hay una mayor predisposición. Ahí depende mucho de la enfermedad en sí, pero hay enfermedades en donde si tú tienes la enfermedad, las posibilidades de que un hijo las tenga es del 50%. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen la enfermedad y sus hijos no la desarrollan.
Ah, ok, entonces O también sea, no es depende una de la enfermedad. conexión directa. Ah, sí. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Puedes tener los genes, heredas los genes de mamá, principalmente en estos casos, pero para que se active la enfermedad requerimos todo lo que ya platicamos anteriormente. Yo sí conozco personas en donde, o familias en donde hay 2, 3 personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune y como ya ahí sí ven que hay una mayor presencia, por ejemplo, en el caso de la espondilitis anquilosante, ¿se acuerdan que les hablaba que es una en donde había una mayor relación que era del 80% con el MHC? Lo que hacen es tener ciertos cuidados. Por ejemplo, se sabe que en el caso del lupus eritomatoso sistémico, un activador fuerte es la exposición solar. Entonces tienen más cuidados porque sabes que tienes la predisposición. Pero insisto, no es directo. De verdad, cuando les decía que esto es como la maquinita esta de las caritas y le jalas a la palanca y tienen que salir todas las caritas iguales y te ganaste el premio mayor, que es la enfermedad autoinmune. Que sé que nada tiene que ver con eso, pero hago la alusión con con esta condición porque de verdad es así, o sea, son muchos factores que se tienen que juntar todos a la vez para que se presente. Por ejemplo, algo que no comenté, pero que también se ha relacionado con las hormonas y que por eso somos más las mujeres las que tenemos la predisposición a desarrollarlas, es que muchas de las enfermedades autoinmunes se detonan en la pubertad. Y recuerden que en esta edad es donde tenemos estos cambios hormonales tan fuertes. Y también es cierto que si detectan, en el caso del lupus eritomatoso, que es donde me ha tocado ver un poco más de casos y luego de repente leo uno más porque es mucha la información que hay, se ha visto que la mayoría de las veces detona en la adolescencia y que si se detecta en la adolescencia tiene un buen futuro. Estas personas pueden vivir controladas durante muchos años y sin manifestaciones o manifestaciones leves. Pero también se ha sabido de casos en donde se enteran de la enfermedad ya a una edad avanzada y créanme que es dura. Es una enfermedad que en muy poco tiempo deteriora bastante la condición de la salud de la persona. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, chicos, si no avanzamos. Ok. Pues entonces ahora vamos a hablar de los conceptos de cáncer. Traté de hacer un resumen lo más que pude. En el caso del cáncer, ¿por qué lo consideramos una inmunopatología? Porque en el cáncer pasa, y se fijan, van como relacionadas unas tras otras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoinmunidad, hay reconocimiento de lo propio. Y en el cáncer, ¿quién es el malo? Son células que se nos han salido del carril, que están proliferando de forma masiva, pero son propias. Y entonces ahí está pasando lo contrario. Mi sistema inmune es tolerante a ellas, porque como son nuestras células, no les hace absolutamente nada y las deja mantenerse. Entonces, aquí lo que buscamos es lo contrario, activar a nuestro sistema inmune para que sea capaz de reconocer a esos antígenos propios y poderlos eliminar. Pero ¿cómo le hacemos? Entonces, nuevamente es un juego entre la homeostasia y en este caso el tumor. Los tumores sabemos que es una proliferación anormal de las células que puede ser benigna o puede ser maligna. Benigna es cuando esta proliferación o esta masa tumoral se queda confinada en un mismo tejido, no invade otros y por lo tanto no va a generar la mentada metástasis. Cuando hablamos de un tumor maligno es aquel que es capaz de invadir el tejido normal adyacente y se puede propagar mediante el sistema circulatorio linfático. Cuando se propaga a través del sistema circulatorio linfático es cuando le decimos metástasis. Entonces podríamos decir que es migrar del benigno, maligno y metástasis. Benigno se queda en el mismo tejido, empieza a invadir a otros tejidos y hablamos del tumor maligno y después algunas de estas células se escapan por sistema circulatorio y generamos la metástasis. La ventaja del benigno es que se puede eliminar fácilmente con la cirugía
En el caso del maligno es mucho más complicado y de hecho cuando hay una diferenciación hacia maligno y hay una cirugía, no sé si ustedes han escuchado que cuando hay cáncer o el tumor maligno, lo que se hace es que generalmente se suelen dar primero terapias en contra, quimioterapias, radioterapias, etcétera, y después viene el cáncer. ¿Por qué? Porque tratan de eliminar todo lo que se encuentra alrededor o pueden eliminar al tumor y después dan las quimioterapias, pero no necesariamente porque estemos hablando de la peor condición, sino lo que se está tratando es de eliminar, en caso de que alguna célula se nos haya escapado, tratar de eliminar aquello que vaya un poquito más allá de lo que estaba confinado, para tratarlo de controlar. Y a veces cuando no se dan esos tratamientos adecuados o cuando no se hace un buen diagnóstico, no se tiene control de la enfermedad o simplemente el sistema inmune de la persona tiene otras condiciones, la misma cirugía puede favorecer inclusive al desarrollo de la metástasis. Los tumores malignos pueden ser clasificados como carcinomas, sarcomas y leucemias, linfomas y mielomas. Los carcinomas son aquellos que provienen de tejidos endodérmicos o ectodérmicos, como puede ser piel, revestimientos epiteliales de órganos o glándulas internas. En el caso de los sarcomas van a ser tumores sólidos de tejido conjuntivo mesodérmico, como músculo, hueso, cartílago y tejido fibroso. Leucemias y linfomas van a ser cuando la célula cancerosa van a ser los linfocitos y los mielomas, generalmente hablamos de células plasmáticas. En este caso hablamos de células en diferente etapa de diferenciación. Aquí les dejo un poquito más la definición de cada uno de estos para poder avanzar. En el caso de la transformación maligna de estas células, pues se va a deber a diferentes carcinógenos, los cuales pueden ser radiaciones y agentes físicos, productos químicos o virus. Estos van a generar la transformación maligna de estas células y se iniciará con la proliferación. Hasta este momento, si se fijan, está en una misma capa, está en un mismo tejido, entonces hablamos del tumor maligno. Cuando estas células comienzan a invadir otras capas tisulares, hablamos perdón, aquí no sé si dije mal, pero era benigno, y aquí hablamos ya de un tumor maligno, y finalmente cuando estas células comienzan a migrar al sistema circulatorio, hablamos de la manifestación de la metástasis. Pero bueno, en este sentido, si se fijan, las células están haciendo lo que quieren porque el sistema inmune simplemente no los está reconociendo. ¿Cuándo se entendió esto como un problema del sistema inmune? Cuando se empezaron a hacer experimentos que están muy relacionados con el trasplante, pero en este caso de células tumorales. Y entonces empezaron a trabajar diferentes condiciones en donde se extirpa el tumor de un anfitrión y este mismo tumor, una vez que se ha extirpado, se vuelve, o las células tumorales se transfieren en el mismo individuo. Pero como ya hubo generación de memoria, hay rechazo. Y entonces se habla de que sí hay un reconocimiento por parte del sistema inmune. Después, si el tumor extirpado se trasplanta en ratones singénicos, es decir, en ratones que vienen de una misma cepa, genéticamente van a ser iguales, una vez que se transfieren estas células, ellas proliferan. Esto hace que identifiquemos que en realidad hay muchos antígenos del tumor que son reconocidos como propios y por eso el sistema los recibe bien. Por eso no hay un reconocimiento desde un principio. Y por último, si se transfieren linfocitos T procedentes de un animal portador de cáncer y posteriormente se le trasplantan también las células tumorales, se ve que hay un rechazo del tumor. ¿Por qué? Nuevamente estamos hablando de cepas singénicas, son compatibles tanto las células tumorales como las células, los linfocitos. Pero estos linfocitos, como vienen de un individuo al que previamente se desarrolló el tumor, ya son linfocitos de memoria.
Esto se hizo con linfocitos TCD8, con linfocitos TCD4 y con todos en conjunto. Al final se vio que en realidad funcionan ambas células, que un papel mucho más importante lo tienen los TCD8, pero entonces sí hay esto, sí hay transferencia de la memoria, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características de la respuesta inmune en contra de los tumores? Vamos a ver que los tumores entonces estimulan respuestas inmunitarias adaptativas mediadas por los linfocitos T. Estas respuestas inmunitarias generalmente no van a prevenir el crecimiento de los tumores. ¿Por qué? Porque los antígenos poseen baja inmunogenicidad, son propios. El rápido crecimiento y diseminación de las células tumorales supera la del sistema inmune. Y los tumores pueden poseer mecanismos especializados de escape. Además, el sistema inmunitario se puede activar por estímulos externos para matar de forma eficaz a las células tumorales y erradicar a los tumores. Ahora hay que jugar con todo esto y tratar de sacarle provecho para poder obtener tratamientos efectivos en contra de los tumores y que estén relacionados con nuestro sistema inmune. Para ello, es importante que identifiquemos a los diferentes tipos de antígenos tumorales. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos grandes grupos, aquellos que son específicos del tumor y aquellos que son asociados al tumor. ¿Cuáles van a ser los específicos del tumor? ¿A qué les suena esto, chicos? Que reconocen directamente al tumor, a la célula tumoral. Pero estás hablando de antígeno. Ah, Sí está pues relacionado. deben de tener algún receptor específico, ¿no? Van a Porque... ser aquellos, sí, adelante, perdón, creí que había terminado. No, sí, era todo, perdón. Ok, van a ser aquellos antígenos que solo están en las células tumorales, pero que no están en el resto de nuestras células. ¿Se les ocurre alguno? Yo sé que tal vez no tenemos un amplio conocimiento de lo que son los diferentes tipos de tumores, pero sí hemos escuchado de muchos tipos de cáncer. ¿Se les ocurre algún antígeno que pueda estar en una célula tumoral y que no esté en nuestro organismo? ¿Del cáncer de mama podría ser, maestra? ¿En qué sentido, Fernanda? Pues sería un antígeno específico al tumor, porque solamente las células los antígenos que están combatiendo ese cáncer se desarrollan en una parte. Pero fíjate que en el cáncer de mama, por eso también es la agresividad del mismo. Algunos de los antígenos son antígenos que son, nosotros los tenemos de forma natural y abundante durante la gestación, que conforme va avanzando nuestra edad van desapareciendo. ¿Sí? Entonces, en las células tumorales se sobreexpresan, pero finalmente son antígenos propios. Ah, ok, maestra. Un ejemplo de esto, todos hemos escuchado del cáncer cervicouterino. Sí. ¿Y sabemos cuál es la causa más importante de cáncer cervicouterino? ¿Las infecciones? El virus del VPH, ¿sí? Uh-huh. Hay dos cepas del virus del VPH, bueno, no, dos cepas, dos serotipos o dos variantes que son las más asociadas, que sí sé que son altamente cancerígenas, ¿sí? Que de hecho la vacuna del VPH está hecha contra esas dos cepas, porque sí es cierto que la vacuna, un objetivo es tratar de controlar la infección por VPH, pero uno de los más importantes es tratar de controlar el cáncer, ¿sí? Ok.
Entonces, esa vacuna está hecha contra esas 2 cepas que son altamente cancerígenas. El virus, acuérdense que es intracelular. Una vez que entra a nuestras células pueden expresar, cuando el virus necesita replicarse, acuérdense que utiliza maquinaria para esa replicación, para el empaquetamiento, etc., etc. Entonces, nuestras células expresan algunos determinantes antigénicos del virus del VPH. Y esos determinantes antigénicos, pues ya no son nuestros, son exclusivos del virus y por lo tanto ahora son exclusivos de la célula tumoral. Es un marcador único de la célula tumoral. Y ahí es cuando hablamos de antígenos específicos del tumor. Otro ejemplo de esto serían, por ejemplo, las proteínas mutadas. Cuando ha habido una mutación, ya no son las proteínas normales, como por ejemplo estas que les comentaba en el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, cuando sufren una mutación, pues no las expresan el resto de nuestras células, solamente esas tumorales. Y eso los hace blancos perfectos para poderse tratar, para poder identificarlos más fácilmente. Y que nuestro sistema inmune de alguna manera los mantenga controlados por más tiempo. Pero cuando los antígenos son antígenos asociados a tumor, es decir, son antígenos que sí es cierto que el tumor los sobreexpresa, pero nosotros los hemos expresado o en otras etapas o los expresamos en una menor concentración. Y esos son los más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque el linfocito T le dice amigo. No lo reconoce y entonces él hace de las suyas. Bueno, y a todo este proceso de controlar o no al tumor, lo debemos a un mecanismo que se le conoce como inmunovigilancia, en donde una vez que aparece una célula tumoral, esta célula tumoral, por medio de esos antígenos que pueden ser asociados al tumor menos inmunogénicos o específicos del tumor más inmunogénicos, van a activar al sistema inmune, va a haber reconocimiento por parte de las células dendríticas van a ir a los órganos linfoides secundarios, van a activar a los linfocitos TCD8 principalmente y van a poder eliminar a las células tumorales. Nosotros tenemos estos procesos todos, a todos nos pasa, pero nuestro sistema inmune a través de esa inmunovigilancia está manteniendo controladas a estas células tumorales. Cuando estas proliferaciones superan los 2 milímetros, entonces comenzamos a hablar de los mentados tumores. Y entonces comenzamos a hablar que ya el sistema inmune se perdió en esa inmunovigilancia, ya no está haciendo su trabajo adecuadamente y las células tumorales están haciendo de las suyas. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son las células importantes dentro de la defensa o los mecanismos importantes dentro de la defensa contra tumores? Pues van a ser las células dendríticas, que este es un blanco muy fuerte. Acuérdense de Steinman, que les decía que él educó o reeducó a sus células, obligó a reconocer a las células tumorales para que después ellas pudieran regresar a ese individuo y pudieran protegerlo. ¿Por qué? Porque ahora sí van a ir a presentarle el antígeno adecuadamente a los linfocitos T. Y son terapias que en la actualidad existen y que se siguen trabajando en vías de mejora. Otro mecanismo muy importante va a ser lo de los linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, mediante expresión de citocinas como TNF-alfa e interferón gamma. Y bueno, dentro de la respuesta inmune innata, pieza bien clave de todo esto son las células NK y de los macrófagos. De la inmunovigilancia, una de las más importantes, las células NK. Lo malo, insisto, con ese juego del reconocimiento de lo propio de lo extraño es que nuestro sistema inmune también puede favorecer el desarrollo del tumor. Y nosotros tenemos un perfil que es el de rechazo del tumor, que es el que buscamos, que es la presencia de TCD8, CD4, linfocitos, TCD4 del perfil TH1, células NK, NKT, macrófagos M1. Pero también existe esta otra cara de nuestro sistema inmune, que son las células T reguladoras, las TCD4-TH2, NKT tipo 2, vamos a tener a los macrófagos, vamos a tener a las células derivadas de médula,
que ahorita las vamos a revisar, a las células B y a los mastocitos, que todas estas van a favorecer en la progresión del tumor. El tumor, dentro de esa masa tumoral, secuestra linfocitos T reguladores para que estén produciendo TGF-beta interleucina 10 y esto mantenga suprimido a nuestro sistema inmune. Entonces, hay una batalla muy, muy fuerte, pero también creo que hay mucho que podemos trabajar con nuestro sistema. Chicos, se me hace que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Sí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que me faltaban como unas 5 diapositivas, algo así, no me falta mucho. Un poquito más, pero ya estamos por terminar lo que es toda la patología. Entonces, espero terminar esto en la próxima clase. Solamente les quería comentar que los vería, ¿se acuerdan que vamos a tener el viernes 2 horas? Necesito que me confirmen si va a ser de 9 a 11 o de 10 a 12, Rebeca. Deje checo el horario también. Sí. Mientras, bueno, les aviso, entonces por eso habíamos quedado que el lunes no vamos a tener clase, los vería hasta el martes y el martes sería para ya cerrar con la unidad. Acuérdense que ustedes van a hacer su infografía. Yo les estoy dando las bases para que puedan ustedes tomar su material y hacer su propia infografía. En la siguiente clase daré las definiciones de las inmunoterapias o de las terapias para estas diferentes fisiopatologías, pero sí espero que ustedes estén revisando. Como les había comentado, si revisan material y tienen dudas, aquí estoy yo para aclararlo. Adelante, Rebeca. De 10 a 12, maestra. 10 a 12. Ok. Sí. Ok, entonces los veo el martes y ya sería el viernes para la actividad. Les recuerdo, bueno, ya les subí todo el material para que puedan hacer su actividad. Les subí una rúbrica, una hoja de evaluación y las instrucciones. Por favor, revísenlas a detalle. Si hay dudas, mañana no. Por mensaje las podemos aclarar. Yo les sugiero que sea a través del foro para que todos estemos conscientes de esas dudas y, bueno, las aclaraciones y todos podamos trabajar como de una forma más efectiva. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan que les había platicado que estaba viendo que les expusieran un poquito para cerrar lo que era lo de las vacunas y tratar de englobar toda esta información? Y les había comentado que igual conseguía para que vinieran el día que cerráramos con la actividad. Van a ser 5 minutos de exposición por cada infografía, considerando el tiempo de entrega, y van a darnos una exposición. Yo pedí que fuera de unos 20, 30 minutos a lo mucho para alcanzar en todo este tiempo, y va a ser ese mismo viernes. Nos lo va a dar, es una estudiante de maestría, se llama Alicia. Ella, al igual que ustedes, es biotecnóloga, entonces creo que esto también les puede funcionar mucho. Y nada más, bueno, quería que supieran eso, ¿sale? Entonces los veo el martes. Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, maestra. A ustedes. Chicos, chequen sus calificaciones. Ya se me fue la mayoría y se me olvidó. Por favor, si hay dudas, me lo hacen saber. Sí, maestra. Gracias. A ustedes. Maestra.